adorando al Señor. La verdad que no sé por qué no. Cuando somos pocos, como que nosotros mismos no, como que algo sucede, como que esperamos así que esté lleno. Cuando este culto es para el Señor, pues, y Él está aquí. Así que con poquitos o hartos, lo importante es que el Señor esté con nosotros y Él se sienta agradado. Amén. Así que le invito a ponerle toda la fuerza, toda la fe y a cantar como que si este lugar ya no hubiera, porque está lleno de ángeles. Así que cantemos así, pero como dice Pablo, no sé si en el Espíritu, Pablo ni sabe en algún momento cómo está delante del Señor, está tan absorbido, tan lleno de Cristo que dice Pablo, no sé. Así hagámoslo nosotros también, con esa fe y con ese fuego que el Espíritu Santo produce en nosotros. Amén. Así que cantemos al Señor. Gloria a Él. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores, eres aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de Señores, eres aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores, eres aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de Señores, eres aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de Señores, eres aquel
Señor, eres aquel que mi vida cambió. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, el todopoderoso y el gran. Corazón se une a la melodía angélica. Gracias, Señor Jesús. Nos unimos al Señor.
eres tú. Te quiero agradecer con todo mi ser, con todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por tus promesas y lo que eres tú. Te quiero agradecer con todo mi ser. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco por darme tu libertad, por haber muerto en mi lugar. Te agradezco, Jesús, te agradezco. Yo te agradezco, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por tus promesas y lo que eres tú. Te quiero agradecer con todo mi ser. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco por darme tu libertad, por haber muerto en mi lugar. Te agradezco, Jesús, te agradezco. Yo te agradezco, te agradezco, te agradezco por darme tu libertad, por haber muerto en mi lugar. Te agradezco, Jesús, te agradezco. Yo te agradezco, te agradezco. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres disponible, Señor. Gracias, Padre, que tú tomaste nuestro lugar, Señor. Gracias. Digno de ser alabado, Señor. Digno de ser bendecido. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Por todos los que vendrán. Gracias, Padrito. Gracias, Señor. Nos cerramos en tus promesas, Señor. Conocemos tu poderío, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Padre. De ser alabado y ser bendecido, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe alabanza, Jesús. Recibe adoración. Amén. Tú eres quien reina, Señor. Tú reinas. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso.
hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Oh, bendito eres, Señor. Eres poderoso, Señor. Aleluya. Así es, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Cuántos años de independencia haciéndolo? ¿Cuántos años de independencia estamos celebrando? 1810. Del 1810, ¿no es cierto? A los 2017. Para arrancar y para plantar. Y eso es la palabra de Dios. Dice que la espada, o sea, que, ¿no es cierto?, que el Espíritu tiene una espada y es la palabra de Dios. Solo con la palabra. Por eso es que en los evangelios dice la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Así que en esa libertad que tenemos, que el Señor nos hizo libre, usemos la palabra del Señor para cortar, para destruir, para arrancar. Pero dice también para edificar, es decir, para construir.
y para plantar. Plantemos con la palabra de Dios. Sembremos la palabra de Dios. Es la palabra la que nos ha hecho libres. Es la palabra la que hoy nos tiene aquí delante de Él. Y esa palabra es Cristo que está en usted morando siempre. Así que con su boca confiese esa palabra. Y esa palabra tiene poder. Esa palabra es espíritu y poder. ¿O no? ¿Sí? Entonces, con ese poder de la palabra, sigamos adorando al Señor, creyendo, ¿no es cierto? Y confesando, porque cuando cantamos, estamos confesando la palabra del Señor, estamos declarando la palabra del Señor. Y como la palabra del Señor mora en mi corazón en abundancia, entonces, a través de un canto, yo la confieso. Y viene el Espíritu y esa palabra empieza a encender todo mi ser. Cantemos, hermano, con esa alegría, con esa libertad. Él está aquí. Él está aquí. ¿Sí? Él está aquí en medio nuestro. Abramos el corazón. Gocémonos en este día en su presencia. Si tenemos que levantar nuestros brazos, levantemos nuestros brazos. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Love.
Jesús, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató, y un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Corona, corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Sí, Señor. Te damos la gloria, Jesús, la honra, Señor. Gloria al Señor, Rey de reyes y Señor de señores, digno de bendecir, Señor, digno de honrar, amado Cristo. Rey de reyes, gracias, Señor. Nos has dado libertad, Padre. Libertad para adorar, Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia,
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias porque tú eres nuestro libertador. Gracias, Señor. Toda la gloria a ti. Aleluya. Aleluya. Grande es el Señor. Poderoso es Jesús. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Podemos cantar una alabanza más antes de escuchar la palabra del Señor. Gloria a Él. Gloria a Cristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, grande es el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra, poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La honra a Jesús. Sí, sí. Gracias porque tú reinas, Padre. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Le invito a tomar asiento y vamos a escuchar la palabra del Señor. Cada joven que es de esta localidad. Y por supuesto, todos los jóvenes que tienen a Cristo en su corazón, para no ser localistas. Pero en este caso, nuestros jóvenes son un don de Dios dado a la iglesia. Y que el Señor va a ir usando en su tiempo para la edificación de su casa. ¿Sí? Así va a ser, hermano. Ahí vamos a ver un Tomás ahí, ¿ah? Cuando ya pasen los años, con familia, con hijos para el Señor. Amén. Amén. Así va a ser. Bueno, y ahora el Señor nos va a traer su palabra por medio de un joven que está en medio nuestro. Así que yo le voy a pedir al Seba que pase y él nos va a compartir la palabra del Señor esta noche. Y nosotros vamos a abrir el corazón a lo que el Señor tiene que decirnos a través de el Seba. Amén. Amén. Estamos contentos porque, ¿no es cierto?, un joven nos va a compartir la palabra, un Josué en medio nuestro. Amén. Le invito a que se ponga en pie, vamos a orar por él, vamos a sujetar todo al Señor para que sea un momento en que el Señor nos hable a través de este joven. Gracias, Señor, por cada joven de esta congregación. Gracias, Señor, por los jóvenes lindos que tú nos has regalado. Amado Dios, y ahora queremos escuchar tu palabra. Señor, y tú nos vas a hablar a través de este joven. Nosotros, Señor, abrimos el corazón a lo que tú tengas que decirnos en esta noche. Sujetamos todo a ti ahora, y lo que fluya, Señor, de los labios de tu Hijo, sea tu palabra. Él hable en el fluir del Espíritu Santo, Dios. Úsale, Señor, en esta noche para tu gloria y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Se escucha bien? Ah, ya. No. Mientras cantaba se me venía a la mente que la mayoría de ustedes que están acá me han visto llegar al Señor, me han visto caer en el Señor, me han visto levantarme en el Señor. Y ya mi caminar cristiano, ¿cierto? Como muchos saben, es como alrededor de 5 años. 5 años que yo llegué a esta localidad.
Ha pasado súper rápido el tiempo, ni yo me lo creo que esté acá en este momento. Y espero que sean muchos años más los que pueda estar sirviendo yo en esta localidad. Y que puedan ver obviamente los frutos del Señor en mi vida, como yo también anhelo ver los frutos del Señor en la suya. Cuando el pastor Rolando me dijo que tenía que predicar, quedé helado, es como lo normal que pasa. Porque creo que es una responsabilidad tremenda estar aquí delante de la iglesia del Señor y predicar la palabra del Señor. Porque tengo temor de esto, porque yo sé que cada palabra que sale de mi boca voy a tener que dar cuentas de ella. Y esta no es la excepción. Así que espero que el Señor los bendiga con el tema que había preparado para ustedes. Vayan en sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a hablar de la historia de un hombre que no conocemos mucho. No se predica muy a menudo acá. Es broma, porque es José. Voy a hablar de José. En Hechos 7, del 9 al 16. Del 9 al 16. Egipto. Pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Antes de continuar con el tema, es importante primero aclarar un término, ¿cierto?, que es bastante conocido por ustedes, yo creo, y si no, hoy día lo van a conocer, que se llama la providencia de Dios. La providencia de Dios está muy ligada a lo que es la soberanía de Dios. En dos palabras, la providencia de Dios es el arreglo previo. ¿Qué significa esto? ¿Qué arreglo previo? Es que Dios sustenta, dirige y cuida absolutamente cada acontecimiento de la creación. Cada parte de la historia está sujeta y dirigida por Dios, sea bueno o sea malo, sea que lo entendamos o sea que no lo entendamos. Dios gobierna y en Él están sujetas todas las cosas de la creación y todo acontecimiento de la historia. Para que se entienda un poco mejor, por la providencia, por ejemplo, de Dios, ustedes nacieron donde nacieron. Por la providencia de Dios, ustedes tienen la familia que tienen. Por la providencia de Dios, ustedes trabajan en donde trabajan. Y así sucesivamente, por la providencia de Dios, yo estudio donde yo estudio. Y así, ¿cierto? Para que se entienda mejor. Ahora, para que lo entiendan bien, ¿cierto?, y no haya ninguna duda de lo que es la providencia de Dios, hay un ejemplo en la Biblia muy conocido, que es la historia de Jonás. Cortito, ¿cierto?, para que se entienda. Dios, ¿cierto?, le habla a Jonás y le dice: Jonás, quiero que vayas a Nínive a predicar salvación para este pueblo. Y Jonás le dice: no, Señor, yo no quiero ir a Nínive. Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive salvación para ese pueblo. No, Señor, yo no quiero ir a Nínive. Entonces, ¿qué pasa? Jonás le dice: chao, Dios, yo no voy a ir. Ok, le dice Dios, nos vemos en Nínive. Y Dios se va. ¿Qué pasa con Jonás? Se lo traga un pez y llega a las puertas de Nínive y es obligado a predicar salvación a ese pueblo. ¿Dónde quedó el Dios caballero, cierto, que respeta nuestras decisiones? No tengo idea, pero ese es otro tema. Ahora vamos a ver la historia de José. ¿Por qué tuve que explicar un poco lo que era la providencia de Dios? Porque la historia de José está marcada por este término. Está marcada por la providencia de Dios y es una de las cosas más claras que vamos a ver en este texto. Vean sus Biblias en Génesis capítulo 37. Vamos a ir leyendo algunas partes de la historia de José para que se entienda mejor
los que no conocen la historia, ¿cierto? Porque no tienen por qué tampoco conocerla a todos. No todos los que están acá están obligados a conocer la historia de José. Así que vamos a ver los jóvenes. Así que, por eso. Génesis 37. Búsquenlo por ahí. Desde el versículo 1. El versículo 1. Ya, vamos a ir leyendo algunas cosas. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, la aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. La Biblia es súper clara, ¿cierto?, en decirnos que Jacob tenía un serio y un grave favoritismo por José, lo cual no es algo bueno. En los padres no tiene que existir esta cosa. Pero esta es una de las tantas formas que el Señor en su palabra nos enseña que Él no utiliza a las personas buenas, perfectas o ejemplares para hacer su propósito, sino que muy por el contrario ocupa gente llena de fallas, llena de defectos y llena de pecados, y Jacob no era la excepción. Eso es súper importante que lo tengamos claro. En toda la Biblia vamos a notar que el Señor no busca lo mejor, sino que busca lo peor. Era tanto el favoritismo, ¿cierto?, que tenía Jacob por su hijo José, que le hizo una túnica especial. Esta túnica especial puede significar dos cosas. Primero, lo tenía así como, o lo más acertado, lo que más dicen los eruditos, es que esta túnica era la que realmente el padre tenía que darle al hijo que era el primogénito. Entonces en eso estábamos mal ya, porque José era el hijo número 11 de Jacob. El primer hijo de Jacob, que es lo mismo que Israel, es Rubén. Entonces ya teníamos un problema aquí. Más adelante vamos a ver que los hermanos aborrecían por este hecho a José. En el verso 8 dice, y la aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Que Dios dotó de una capacidad, de un don especial a José para que él pudiese soñar e interpretar sueños. Y un día él estaba con su hermano y les dice, ¿saben qué? Soñé esto. Y les cuenta dos sueños que el significado era el mismo, que en algún momento de la vida los hermanos de José se iban a postrar delante de él, y también su padre y su madre. Esto enfurecía a los hermanos porque de alguna otra forma, ¿qué se creía que venía a decirnos estas cosas a nosotros? Dice que Israel un día le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Efrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Esta parte de la escritura pareciera que no tiene nada importante, pero está llena y está marcada por la providencia de Dios. Los historiadores dicen que normalmente los comerciantes ismaelitas, que fueron a donde vendieron a José después, pasaban por el camino que estaba en Dotán y no por el camino que estaba en Siquem. Por ende, si José hubiese encontrado a sus hermanos en Siquem, jamás se hubiesen encontrado con la caravana de comerciantes ismaelitas y jamás se le hubiese ocurrido vender a su hermano a ellos. Entonces esto es bien importante, porque de alguna otra forma Dios ya estaba entretejiendo, ¿cierto?, un plan que de alguna otra forma José no tenía idea en ese momento. Más adelante, ¿cierto?, cuando lo vieron desde lejos sus hermanos, dice la escritura, ¿cierto?, en el verso 18, que conspiraron con matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle de una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, veremos qué serán de sus sueños, ¿cierto? La envidia de sus hermanos llevaron la envidia que tenían a José, ¿cierto?, producto de los sueños que él soñaba, lo llevaron a tramar algo terrible. O sea, nadie quiere ser muerto por sus propios hermanos. Entonces aquí va ocurriendo una serie de sucesos en donde Rubén, por ejemplo, dice que no derramemos la sangre de él, mejor echémoslos a un pozo, ¿cierto?, a una cisterna en el desierto, pero no se manchen las manos con sangre.
Sucedió, ¿cierto?, después que llevó José a sus hermanos. Ellos le quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y la tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Entonces más adelante cuenta la historia que venía esta caravana de ismaelitas y a uno de sus hermanos le dice que mejor lo vendan a él para que no se manchen sus manos con sangre y nadie sabe dónde fue, ¿no? Ellos querían librarse de no cargar con la sangre de su hermano. Y así va pasando el tiempo, ¿cierto? Cuenta la historia que los hermanos de José fueron de su padre, le mintieron a su padre, le pasaron la túnica que habían llenado con la sangre de un cabrito y le dijeron: aquí está tu hijo, se lo devoró una bestia en el desierto. Y la expresión que ocupa la Biblia dice en el verso 35: mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado mi hijo hasta el Seol. Y le lloró su padre. Una versión más entendible, ¿cierto?, que en este caso en la NBI dice él que él iba a guardar luto hasta que él muriera. Esa es como una traducción más correcta y para que la entendamos nosotros. Entonces, ¿cierto? Bueno, si siguen viendo en la Biblia en este momento, viene el capítulo 38, que es como habla de otra cosa, y en el capítulo 39 retoma esta historia de José. José, ¿cierto?, llega entonces como prisionero a Egipto y va a trabajar a la casa de Potifar, que era un oficial egipcio. Entonces él trabajaba en el capítulo 39, dice 39:1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y esta expresión, guárdala en su corazón, hermano, porque es súper importante. Y vamos a hablar de esto después, porque dice: mas Jehová estaba con José. Y esto se repite constantemente en la historia de José. La Biblia deja claro que en todo momento Jehová estuvo con José. Y dice: fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de la casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando parecía que de alguna otra forma José ya estaba olvidando el acontecimiento que había pasado con su hermano y el difícil momento que es ser vendido por tus hermanos, ¿cierto?, ser despreciado por tus hermanos, parecía que todo iba bien. Ahora era mayordomo de la casa de Potifar, todo le estaba saliendo bien, el Señor lo estaba prosperando, Jehová estaba con él, ¿cierto?, como dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? Aconteció, 39:7, si me están siguiendo, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y no era una vez ni dos veces la que le proponía o le hacía esta propuesta a la mujer de Potifar, sino que eran muchas veces. Hasta que una vez, dice el texto más adelante, vio que no había nadie en la casa, José estaba haciendo sus labores y ésta se acerca donde José, ¿cierto?, para decirle nuevamente que se acueste con ella. Y dice que José agarra sus ropas y José sale corriendo, de alguna forma desnudo, en pelota, como quiera decirlo usted, pero sale corriendo, ¿cierto? Y él no concibe, ¿cierto?, de cómo él iba a hacer esto a su señor Potifar, sabiendo que él había confiado toda la casa en él. Él no podía entender esto, él no era capaz de hacer, y menos pecar contra su Dios. Entonces, la mujer, ¿cierto?, como vio que no le resultó con José, tuvo que inventar una historia. ¿Y qué inventó, cierto? Que José quiso abusar de ella, quiso violar de ella, y esta fue la historia que le fue contando a todas las personas en las que vivía en la casa. Hasta que esta mujer se la cuenta a su marido, le dice: el mayordomo que tú trajiste, ese israelita que tienes en la casa, me trató de abusar de mí. Dice aquí que Potifar se enfureció mucho y tomó, en el verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y el verso 21 vuelve a repetir la frase que habíamos dicho antes: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Nuevamente, ¿cierto? Después de este episodio que tiene José, infractores en la casa de Faraón y fueron llevados para allá. Es súper importante entender que la cárcel en este tiempo no era un lugar como la vemos ahora, ¿cierto? En que uno iba a cumplir una sentencia por cierto tiempo, por ciertos años. La cárcel en este tiempo era para que los reos o las personas que eran pilladas siendo infractoras de la ley esperaran su sentencia. Era pasajero estar en la cárcel, no era estar 20, 30 años como lo vemos hoy en día. Y los castigos eran simples. Si alguien lo pillaban robando, le cortaban la mano, o dependiendo de la infracción que haya cometido, iban, lo soltaban en la plaza pública. Esas eran las penas que había. Y en la cárcel solamente esperaban un par de días hasta que su sentencia fuera dicha de parte de Faraón. Entonces está el copero del rey y el panadero, ambos tuvieron un sueño. Y un día dice la historia va a seguir contando esto, ¿cierto? Que ellos tuvieron un sueño y preguntan quién podrá interpretar el sueño. Y José, ¿cierto? Que tenía este don de parte del Señor, les dice, yo voy a interpretar tu sueño. Al copero le dice que en 3 días él va a salir y va a ser devuelto a su cargo, que el faraón lo va a perdonar y él va a poder seguir haciendo sus funciones. Y al panadero le dice que al 3er día él va a morir decapitado. Entonces, en el verso 13, 40-13 dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa de Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y le dice José, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. De alguna forma José deposita su esperanza, ¿cierto?, en el copero, que hablara bien de él delante de Faraón para que Faraón se fijara en él y lo pudiera sacar de la cárcel. ¿Qué pasó después, cierto? Al cabo de 3 días, esa es la interpretación. ¿Qué pasó después? Que en el verso 40-23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Donde José había depositado toda su confianza para ver si podía salir de este lugar, este hombre, ¿cierto?, ni se acuerda de él delante de Faraón. Y aún peor, del 41:1 parte diciendo, aconteció que pasados 2 años, 2 años desde que estos 2 personajes salieron de la cárcel, José siguió estando en la cárcel. Hay algunos hermanos que han dicho que es raro que José haya pasado tanto tiempo en la cárcel, porque él debió haber esperado su sentencia. Entonces hay especulaciones de parte de esto. Voy a decir una de las especulaciones, no tiene por qué ser la correcta, pero para que usted la entienda, de alguna forma dice que Potifar conocía cómo era su mujer y conocía cómo era José. Entonces sabía cómo era su mujer con los hombres. Y cuando vio que tiró a José a la prisión, no ejecutó la sentencia sobre él, porque de alguna forma también conoció a José como era y que tenía temor de Dios y que Dios lo bendecía en todo lo que hacía. Así que por eso probablemente, no estoy diciendo que sea cierto, fue que José pasó mucho tiempo en la cárcel. Pero entonces, ¿cuándo viene lo bueno de todo esto? Es que en los textos que siguen después dice que un día Faraón, ¿cierto?, había soñado 2 veces un sueño, estaba muy preocupado por su sueño y no había mago en Egipto que pudiese interpretar su sueño. Nadie podía decirle lo que significaba. Entonces ahí recién en el verso 9, 41:9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó conmigo, dice, nos echó a la prisión, a la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que él nos lo interpretó así, fue, y yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón, ¿cierto?, mandó a llamar a José, de donde estaba en la cárcel, para de alguna forma que éste pudiese interpretar el sueño que él había tenido. Y efectivamente José es capaz de interpretar el sueño de Faraón. Lo que Faraón había soñado en este momento, la interpretación era que venían 7 años de abundancia, ¿cierto?, en el cultivo, y después iban a venir 7 años de sequía. Entonces José le recomienda que busque un hombre sabio, prudente, un mayordomo, un administrador, ¿cierto?, que en estos 7 primeros años que vienen, él sea capaz de generar mucho
grano, ¿cierto? Y guardar muchas cosas en su granero para que después no tengan problemas. Y después puedan incluso vender a los pueblos de alrededor de Egipto y así también generar dinero. Dice en el verso 38, 41-38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y así, de alguna forma, como ya todos saben, o la gran mayoría, José es puesto como el segundo cargo máximo en Egipto. El único que tenía más poder que él era Faraón, y Faraón le dice a José: tú puedes hacer y deshacer lo que quieras en este terreno, en este territorio. Lo importante aquí es también ir viendo las edades, porque nos van a ayudar bastante. En el verso 41-46 dice que José era de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Parte de la historia, ¿cierto?, que comenzamos con José con 17 años, y a los 30 años recién él se presenta delante de Faraón. Habían pasado 13 años en el que él, en todo lo que pasó él. Sabemos, ¿cierto?, por la Biblia que estuvo más de 2 años en la cárcel, estuvo un tiempo trabajando en Potifar, y todo esto cumplió alrededor de 30 años, cuando él sale, ¿cierto?, y es elegido el segundo cargo máximo de Egipto. Y claro, ustedes van sacando la cuenta. A mí me gusta sacar el tema de las edades para saber cuánto tiempo estuvo trabajando con José. Si ustedes saben, aquí tenía 30 y venían 7 años de abundancia, 37, y después vienen 7 años más, y ahí es cuando él se vuelve a encontrar con su familia. O sea, pasó mucho tiempo cuando José logró encontrar a su familia. Alrededor de 40 años tenía José cuando se reencuentra con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa, ¿cierto?, efectivamente lo que había dicho José en los sueños. Vienen estos 7 años de sequía, de abundancia, guardan, luego vienen los de sequía, y aquí es donde se empieza a poner buena la historia, ¿cierto? Y vienen los hermanos de José a Egipto a pedir alimentos porque le estaba faltando el alimento en su tierra. Y aquí básicamente ocurren, lo quiero decir brevemente, ¿cierto?, van ocurriendo estos sucesos. Pasa, ¿cierto?, que llegan los hermanos, se presentan delante de José. José los reconoce inmediatamente como sus hermanos. Los hermanos no tenían ni idea que él era José, y les piden alimentos. Entonces les dice: bueno, yo quiero conocer a tu hermano menor, porque en esa conversación que tienen sale Benjamín, que era el hermano menor de José, que al parecer él no conocía. Y los hermanos le dicen que cómo nos va a pedir que traigamos a Benjamín si nosotros venimos por alimento. Y él le dice: bueno, si no, no les doy más alimento. La cosa es que los manda con alimento, le cuentan todo a Jacob su padre, le dice: el gobernador que está en Egipto es malo contra nosotros y quiere conocer a Benjamín. Jacob amaba a Benjamín, de la misma forma en que amaba a José, y él de alguna forma no quería que Benjamín se fuera, porque sentía que en manos de sus hermanos iba a perder otro hijo más. Entonces no quería esto. La cosa es que logran convencer a Jacob de que vuelvan con Benjamín en su segundo viaje a Egipto, porque ya le faltaba alimento, y ellos llegan a este lugar. José conoce a Benjamín, los invita a cenar a sus hermanos, comen con sus hermanos, y después les tiende una trampa y guarda la copa de plata de José en el saco de Benjamín. Entonces, cuando se iban devolviendo ellos a su tierra, Canaán, donde estaba todo el pueblo de Israel, va el mayordomo de José y le dice: ustedes, ¿por qué le hacen esto a mi señor? ¿Por qué le robaron a mi señor? Esto era toda una trampa de José para de alguna forma hacerlos volver nuevamente. Se dan cuenta, ¿cierto?, los hermanos confiados, porque ellos no habían tomado nada, tampoco eran ladrones, van abriendo sus sacos. La Biblia dice que el mayordomo de José revisó los sacos del mayor de los hermanos hasta el menor de los hermanos, de Rubén hasta el último que era Benjamín, y José había mandado que la copa la guardaran en el saco de Benjamín. Cuando ven la copa en el saco de Benjamín, se querían morir de alguna forma, porque sabían que si algo le pasaba a Benjamín, Jacob iba a morir. Jacob, su padre, iba a morir de tristeza, de pena, porque eso es lo que le decía a su hermano. Entonces vuelven de nuevo ante José. José les dijo: ¿saben qué? Ustedes tienen que dejarme a Benjamín como esclavo. Y ahí hay una parte en que Judá, otro hermano, ¿cierto?, intercede por Benjamín y le dice: no podemos, le dice a gobernar. Ellos no sabían que era José. No podemos, José, no le dicen eso. No podemos, porque si nosotros te dejamos a Benjamín, nuestro padre va a morir. Y en ese momento recién José decide darse a conocer ante sus hermanos y les dice que él es José, el hombre al cual ustedes vendieron.
cuando él se presenta delante de sus hermanos. Eso está en el verso 45, si no me equivoco, para que me acompañen, porque es probablemente la parte más importante de la historia. Génesis 45, del 4b, si es que lo quieren ver así, hasta el 8, del 4b hasta el 8a. Dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá, escuchen esta expresión, así que pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Parece absurdo lo que está diciendo José. Parece ridículo porque fueron sus mismos hermanos los que lo vendieron y provocaron todo este mal a José. Pero aún José, ¿cierto?, que tenía una intimidad con el Señor, logra decir: no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. En Génesis 50, ¿cierto?, la historia sigue continuando. José se casa, tiene 2 hijos. Luego está su padre bendice a sus hijos. Y finalmente muere Jacob, muere Israel. Y en Génesis 50:20, José declara algo muy parecido a lo que acabamos de leer. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto era lo que hablábamos al principio de la providencia del Señor. Esta es la providencia del Señor en su estado, de la mejor forma en que puede ser explicado es con las palabras que José dice en este momento. ¿Por qué es tan importante que en el plan de Dios José haya tenido que pasar por todo lo que pasó? Porque era la única forma en que, o así lo diseñó el Señor, en que esa era la forma en que el pueblo de Israel iba a salvarse. Porque si José jamás hubiese sido vendido por sus hermanos, partamos más atrás de eso, si los hermanos de José jamás hubiesen tenido envidia por José, si jamás lo hubiesen odiado, jamás le hubiesen tendido una trampa para venderlo. Entonces de ahí jamás José de alguna otra forma hubiese llegado por medio de los comerciantes ismaelitas a la tierra de Egipto. Y en ese Egipto jamás habría estado en la casa de Potifar y jamás hubiese estado en la cárcel después. Hasta la mujer que quiso violar, en este caso a José, estaba siendo usada por el Señor. Y eso es súper importante que lo entendamos. Entonces, de alguna forma, vemos aquí que todos los padecimientos que tuvo José en su historia tenían un solo propósito, y que era salvar el pueblo de Israel de la sequía, porque si no se habrían muerto todos. Es importante, ¿cierto?, señalar, como leíamos al principio, lo que leíamos en Hechos era parte de una predicación que, si no me equivoco, hace Esteban. Y ahí, en lo que él dice que fueron 75 personas las que entraron a Egipto cuando José estaba a cargo de Egipto. Entonces, es importante porque cuando leemos el Éxodo y Moisés encamina a su pueblo, que estaba en el plan de Dios, porque fue la cosa que el Señor le dijo a Abraham, mucho antes de lo que está pasando ahora. Le dijo: tu pueblo estará esclavo 400 años en tierra de Egipto. Era el plan de Dios, era el propósito que él tenía para su pueblo. Y esto es lo que logró entender José. Por eso vemos que él declara: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, esta más o menos es la historia de José. Yo sé que muchos la conocen, pero quería retomarla de nuevo para que pudiesen ver este enfoque de la providencia de Dios y cómo actuó Dios soberanamente sobre la vida de José. Ahora, la historia de José no significaría nada, o sería solamente una historia, si es que no fuera inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron libros inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que está morando en ti y en mí en este momento. Entonces, es importante que entendamos también que no es una historia vacía,
muchos, pero muchos eruditos bíblicos dicen que José es el tipo más hermoso que existe de Cristo en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que veamos tres aspectos que tienen el símil centro en por qué José se parece a Cristo en cierto aspecto. El primero de ellos es que Cristo, al igual que José, fue odiado por los suyos. Juan 1:11 dice, nos declara que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. De la misma forma, a José y sus hermanos lo desecharon, lo despreciaron. ¿Y cuál era el motivo por cual era despreciado, cierto? José o Cristo en este caso, por la sencilla razón de que ellos daban testimonio de lo que el Padre y de lo que el Padre, Dios, cierto, ponía en sus vidas. José, cierto, el Señor a través de José ponía sueños para que él dijera o para que él pudiese interpretar. Y de alguna forma estos mismos sueños, cierto, que él le contaba a sus hermanos, que era Dios mismo el que se los ponía a él, lo hicieron que sus hermanos lo odiaran tanto. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús declaró muchas veces que él no decía nada que el Padre no le dijese que dijese, o no hacía nada que el Padre no le diese la orden. Entonces vemos esta similitud entre estos dos. También cabe destacar que vemos que pucha que José lo pasó mal en su vida, pero aún así los padecimientos de José no son nada comparados con los padecimientos que tuvo Cristo. Así como José padeció injustamente durante aproximadamente 13 años, que era lo que habíamos comentado por el tema de los tiempos, siendo humillado por sus hermanos, vendido como esclavo, siendo prisionero injustamente por algo que él no había hecho, el Señor tuvo que padecer también en su camino aquí en la tierra. ¿Y qué padeció el Señor? Ni más ni menos que la ira santa de Dios a causa de mi pecado, a causa de tu pecado. Cristo, dice la Biblia, que fue la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación parece como un poco difícil de entender, pero significa apaciguar o aplacar la ira de Dios. Cristo, en su venida aquí, todos los padecimientos de Cristo tuvieron la función de apaciguar y aplacar la ira que Dios tenía contra nosotros. Porque la salvación no es gratuita para nosotros, pero alguien tuvo que pagar el precio, y ese fue el Señor. Entonces, claramente es gratuita para nosotros por medio de la fe, pero tuvo que haber alguien que tuvo que pagar el precio, y estos padecimientos que tuvo José no son nada comparados a el enorme peso de la ira de Dios que tuvo que soportar Cristo en la cruz. Por eso, finalmente, la expresión, cierto, más conocida de Cristo en la cruz es consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira de Dios Padre pudo quedar satisfecha en su Hijo. Que Cristo fue capaz de tomarse hasta la última gota del vaso de la ira de su Padre para que nosotros tengamos libertad en este momento. Para que la gente y el mundo tenga libertad. Entonces, ¿cómo sabemos que el Señor o el Padre, ¿cierto?, aceptó este sacrificio de su Hijo? Y aquí viene también la tercera similitud que tienen estos dos. Es porque al igual que José fue levantado, ¿cierto?, como el segundo mayor de Egipto, Cristo fue exaltado a la diestra del Padre. Y esto es importante, hermanos, porque Cristo exaltado a la diestra del Padre tiene dominio absoluto de cada aspecto de la creación. Tiene dominio absoluto de todos los acontecimientos que han habido en la historia. La providencia de la que hablábamos al principio es la que Él maneja, es los planes que Él tiene. Es todo lo que Él, de alguna u otra forma, ha encaminado en la historia de la humanidad para llegar al fin último, que es la manifestación de Él en su segunda venida, y nosotros, ¿cierto?, siendo glorificados con Él. El sufrimiento de nosotros como cristianos, al igual que en la vida de José, como parte de un propósito divino. Muchas veces yo creo que hemos preguntado, ¿por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué Dios? ¿Cómo es posible que una persona que no crea en Dios le vaya mejor que yo? Yo creo que todos nos hemos preguntado eso alguna vez. ¿Por qué la gente que no va a la iglesia se le hace todo más fácil? ¿Por qué pareciera que el mundo conspira contra nosotros como cristianos, pero para ellos todo es pero color de rosas? Y lamentablemente el panorama que nos muestra la Biblia, nosotros como cristianos, no es muy alentador en esto. Tengo que ser sincero con ustedes porque la Biblia no dice que el cristiano va a tener una vida abundante, ¿cierto?, o de vil y paz. Voy a leer rápidamente unos versículos. Filipenses 1:29 dice, el apóstol Pablo escribiendo, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y es importante porque esto es como un pack. No puedo dejar los padecimientos afuera.
viene junto. Se nos ha concedido que creamos en el Señor y se nos ha concedido que tenemos que padecer por Él. Primera de Pedro 4:13, otro apóstol dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjense Pablo diciendo aquí, porque esta leve tribulación momentánea, la palabra leve en el idioma original, el griego, significa insignificante. Pablo declara que las tribulaciones que él tuvo, el estar en la cárcel, el ser azotado por causa del Señor, es una tribulación insignificante, padecimientos de Cristo. Pedro está alentando a la iglesia porque en ese momento había un emperador llamado Nerón que perseguía y masacraba a los cristianos. Constante en la historia de la iglesia que el pueblo de Dios sea ejercer violencia contra nosotros. Es así lo que siempre ha pasado en la historia de la iglesia. Entonces vemos nosotros que vivimos en un contexto muy distinto, que en este país no estamos padeciendo nada, pero eso no significa que estas palabras que vemos tan lejanas no sean cercanas para alguien. Y sabemos, ¿cierto?, que hay países en el Medio Oriente en donde la palabra del Evangelio no se puede predicar, porque si predican son perseguidos hasta darles muerte. Es importante de alguna forma que estos padecimientos que la Biblia menciona, que vienen con el pack de creer en el Señor, sean encarnados en nuestra vida, porque es la única forma en que la gloria del Señor se manifieste de mayor manera en nuestras vidas. Y hay un hermano que me gusta mucho, que se llama John Piper, si alguien lo conoce, dice que nosotros no padecemos lo suficiente porque no nos entregamos lo suficiente que deberíamos a las cosas del Señor. Entonces, lo que la gente de alguna otra forma tiene que ver en nuestras vidas no es que vengamos todos los domingos, ¿cierto?, a cantar acá, a sentarnos en una banca cómoda, para después irnos a la casa, ¿cierto?, venir el otro domingo, como si nada hubiese pasado, volver a sentarnos acá. Esa no es la vida de un cristiano. Y si usted cree que esa es la vida de un cristiano, déjeme decirle, hermano, que está lejos de saber o entender lo que significa vivir para el Señor. Porque venir un domingo solamente no significa absolutamente nada. Cuando nos vea que nuestro tesoro no está en los cielos, que nuestro tesoro no está en la tierra, pero sí está en los cielos. Esa es la forma en la que tenemos que vivir. Tenemos que vivir, y lo quiero repetir para que quede grabado en su conciencia, de una forma en que la gente cuando nos vea entienda que nuestro tesoro no está aquí en la tierra, que está en el cielo, que vivimos por un propósito mayor para nuestras vidas. Hay un texto muy conocido está en Romanos 8:28. Si me pueden acompañar ahí. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto es probablemente el más conocido y lo vamos a desglosar un poco, ¿cierto?, para que entendamos bien lo que quiere decir el apóstol en este momento. En los versículos anteriores, el 26 y el 27, Pablo nos da a entender de que no sabemos ni siquiera cómo orar en el Espíritu. No sabemos orar como deberíamos en medio de un mundo que gime lleno de tanta maldad y sufrimiento. Hay muchas cosas que nos acontecen que en verdad no entendemos y que en medio de nuestra debilidad no llegamos a comprender. Entonces, en base a esto, ¿cierto?, que no llegamos a entender el sufrimiento, el dolor que nos pasa tanto a nosotros como a nuestros seres queridos o al mundo en general, es que no sabemos orar como corresponde. Entonces aquí viene, y por eso sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y los que aman a Dios, hermano, no son todas las personas del mundo, partamos de esa base. Lo que el hermano está diciendo es que los que aman a Dios son los cristianos, las personas que han nacido de nuevo, que han confesado al Señor con su boca y que hoy viven para Él. Estos son los que aman a Dios. Y lamentablemente los que no aman a Dios, las cosas no les sirven para bien, porque es Dios quien viene a darle sentido a nuestro sufrimiento. Es Dios quien le llega a dar sentido a nuestros padecimientos. Es Dios que cuando estamos cansados, ¿cierto?, es Él el que le da sentido a nuestro cansancio, porque sabemos que lo estamos sirviendo a Él. Y eso es algo que tenemos que tener claro.
a los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Hay una frase, un cliché, ¿cierto?, muy conocido, que dice, no hay mal que por bien no venga. Súper conocido. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo llevamos a la lógica cristiana, ¿cierto? Y decimos, si no te dieron el trabajo es porque no te convenía. Seguro Dios tiene a uno mejor para ti. Si no te casaste con esa persona, es porque Dios te está librando de algún mal. De seguro Dios tendría a alguien mejor para ti. Si no pudiste cerrar ese negocio, es porque seguramente algo iba a salir mal y Dios ya viene con otro mejor. Esa es la lógica del mundo, hermanos. Pero eso no nos está diciendo la Biblia una y otra vez. No nos está diciendo que el Señor nos libra de un mal para traernos un bien mejor después. Está diciendo que los padecimientos son parte de la vida cristiana y tenemos que gozarnos en el Señor cuando padezcamos por Él. Eso es súper importante. Para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, vamos a leer el texto nuevamente. Y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No tratemos de limitar el término conforme a su propósito son llamados con bienestar material, circunstancial, ni algo físico que nos pueda traer el Señor. Conforme a su propósito o conforme a los que su propósito son llamados, se refiere únicamente al llamamiento sublime que el Señor tiene en nosotros de conformarnos día a día a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que explica en el verso siguiente. Porque a los que antes conoció, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo que tiene Dios en nuestras vidas. Ese es el objetivo que se ha propuesto Dios con cada uno de nuestras vidas. Y las circunstancias en las que podamos estar son las que Dios ha puesto para nuestra vida. Los dolores que ustedes han vivido en su vida estaban en el plan de Dios. Yo creo que todos tienen o cargan con recuerdos malos, ¿cierto? De haber sufrido alguna vez alguna injusticia o de haberse dolido de una manera impresionante por algo, la muerte de algún familiar. Y es normal preguntarnos si esto estará en el plan de Dios. Si los dolores están en el plan de Dios. Y la respuesta que podemos ver por la vida de José y por la vida de muchos hombres a través de la Escritura es un categórico sí. Dios ordenó cada acontecimiento de tu vida y como dice José, la gente que nos quiso hacer mal, el Señor lo va a encaminar para bien, para finalmente cumplir su propósito en nuestra vida. Y eso, hermano, es lo que tenemos que nosotros confiar plenamente en el Señor, de que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Así como fue cumplido el propósito en José y pasó unos 13 años pésimos, ¿cierto?, siendo esclavo, siendo vendido por sus hermanos, el Señor también nos va a traer ese gozo, ¿cierto?, en la tribulación cuando sepamos que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Porque los males que nos puedan hacer no tienen que ver los males que nos puedan hacer, ¿cierto? A los hermanos que nos soportan a mí, el Señor está formando la paciencia en sus vidas. Y así lo pueden dar con muchos ejemplos. Así que cuando se enfrenten al dolor o a cualquier tribulación, mi meta, ¿cierto?, es que logren entender que Dios lo está haciendo pasar por eso y que nada se escapa de la mano del Señor. Y espero que el Señor les bendiga y pueda seguir bendiciendo su vida.